Que el Señor nos hable al corazón. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por darnos la bendición de estar en esta hermosa hora en este lugar. Gracias por tu Espíritu Santo que has puesto en nuestros corazones. Palabra. Le pedimos que nos ayude, que nos ilumine y que esta porción de la palabra pueda confrontar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Pueden tomar asiento, hermanos, y les voy a suplicar que abramos nuestras Biblias al libro de Esdras, en el capítulo 5. Recuerde que los días domingos por la mañana estamos estudiando este libro y actualmente estamos en el capítulo 5, en el versículo 1. Ahí estamos meditando y estamos hablando sobre el tema de meditar bien sobre vuestros caminos. El Señor manda a meditar en nuestros caminos, y para tener un tanto el contexto, recuerde que el pueblo de Israel ha estado edificando el templo, pero apenas están con el fundamento, echando las bases, y ahí hay una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, gritos de alegría. Estos eran de aquellos jóvenes que no habían visto el templo, que habían nacido en la cautividad, pero que ahora habían regresado, y al ver echar los cimientos del templo del Señor, entonces estaban dando grandes gritos de alegría. Pero por otro lado, lloro, mucho lloro, y dice que no se podía distinguir entre la alegría, los gritos de alegría y gozo, que el lloro. Era una mezcla de emociones. ¿Y quiénes estaban llorando? Aquellos que habían visto el primer templo de Salomón. Y ahora al parecer este templo es un tanto inferior, y por eso están llorando, porque por su pecado el templo, el gran templo de Salomón, está en ruinas. Ellos habían sido llevados cautivos, pero ahora el Señor los ha restaurado y los ha traído nuevamente a Jerusalén. Están echando los cimientos del templo, pero han logrado también los enemigos parar esa obra. Y el pueblo entonces se acomoda, se reajusta y dice: bueno, aún no es el tiempo entonces de edificar, pero ya vendrá el tiempo, vamos a edificar después. Y comenzaron a darles prioridad a otras cosas y a edificar sus propias casas y a artesonarlas y a ponerles bien bonitas. Es en ese tiempo donde la obra del Señor está suspendida, donde el pueblo de Israel está cómodo y donde están pensando que aún no es el tiempo para edificar el templo del Señor. Es cuando vemos entonces el capítulo 5 en el versículo 1. Y dice la palabra del Señor en Esdras capítulo 5 versículo 1: profetizaron Ageo y Zacarías hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. En ese tiempo dice la palabra del Señor que el Señor manda a dos profetas, Ageo y Zacarías. Esos dos profetas, tenemos nosotros dos libros en el Antiguo Testamento que son los antepenúltimos: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí termina el Antiguo Testamento. Ageo y Zacarías, esos dos libros están ubicados aquí. En la historia se puede entender aquí, porque es ahí donde están ministrando. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Hay que ir entonces a esos dos libros para saber en qué consistió su ministerio y cómo desarrollaron su ministerio en esta época. Y precisamente estamos nosotros en Ageo, y voy a suplicar que vayamos por favor al capítulo 1 de Ageo. Es fácil de encontrarlo, usted puede encontrar fácilmente Mateo, retroceda 3 libros y ahí tenemos entonces a Ageo, ¿verdad? Y estamos hablando acá cómo fue el mensaje de Ageo. Y el mensaje de Ageo, prácticamente mandado por el Señor, dice en el capítulo 1 versículo 3: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de hablar de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Y ahí estuvimos meditando el
domingo anterior sobre este pasaje, sobre este tema. Meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Y cómo es que ellos tuvieron grandes problemas? Las bendiciones cesaron. La lluvia, los cielos no dieron lluvia. La tierra fue afectada. No había producción. Y el Señor dice, ¿por qué las cosas no salen bien? Pónganse a pensar, mediten esos caminos. Y era una reflexión a nuestras vidas, hermanos, porque el Señor quiere que nosotros demos prioridad a nuestra edificación de este templo. Porque la Biblia dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que estemos nosotros edificando este templo. Nuestra prioridad sea esa. Lastimosamente, ¿qué tanta prioridad se tiene para estar trabajando su vida espiritual? Quizás hay otras prioridades: el estudio, el trabajo, el deporte, la familia, los hijos. Pero nuestra vida espiritual quizás está descuidada. Y es allí donde nosotros podemos aprender, hermano, qué tan importante es para usted edificar su vida espiritual. ¿Cómo está su vida espiritual? ¿Está trabajando? ¿Es prioridad para usted trabajar esta área espiritual en su vida? Y decíamos que una de las cosas es por medio de la palabra, estando en la palabra, estando en la oración, estando en sus cultos, dándole prioridad a las cosas del Señor. Esa es prioridad. Y es allí donde nosotros vamos a ver entonces la bendición de Dios. Y decíamos que muchos creyentes, debido a su falta de edificación en su vida espiritual, son inconstantes en todos sus caminos. No permanecen siempre fieles, son inconstantes. Pero hermanos, hay otra lección que podemos aprender, y es la importancia de reflexionar que si no ordenamos nuestras prioridades, no nos va a ir bien en esta vida. Si la prioridad nuestra no es nuestra edificación de nuestra vida espiritual, no nos va a ir bien en esta vida. Este es el problema. Este es el mayor problema, mi hermano. Porque Jesús lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. No dijo algunas cosas, o la mayoría de las cosas puedan hacer, pero unas pequeñas cosas no. Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Jesús lo dijo también de esta manera: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Está echando a perder. El Señor dice que el que busca su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. La prioridad del Señor, hermano, es maravillosa. Y la prioridad en nuestra vida espiritual debe ser algo primero. Si no es así, no nos va a ir bien. Fíjese que en Ageo capítulo 1, versículo 6 dice así: sembráis mucho y recogéis poco. No es lógico esto, ¿verdad? Si se siembra mucho, la lógica nos indica que vamos a cosechar, vamos a sembrar, vamos a recibir mucho. Si sembramos poco, vamos a cosechar poco. Pero aquí es al contrario: sembráis mucho y en lugar de recoger mucho, recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal, recibe su jornal en saco roto. Ahora dice el versículo 10: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y amé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuántos creyentes tienen otras prioridades y no la edificar su vida espiritual? ¿Qué pasa con ellos? Trabajan y no ganan mucho. Y lo que ganan
Es como si los echan en sacos rotos. No se ve la ganancia. Se levantó en la mañana con un billete de $20 y lo está calentando. Y le da miedo cambiarlo. Y nomás lo cambia, mi hermano. ¿Qué se hizo ese billete de $20 a saber? Pero cuando ya llegó la noche, mi hermano, vuelto tiene nada más. Bueno, y yo tenía un billete. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó si? Y el martes pagan, pues, pero ¿cómo vamos a hacer estos días? ¿Qué se hicieron? Y de repente el zapato se fregó todo. Nos quedamos sin, chancletando, nada. ¿Qué pasa? Hay que mandar a arreglar el zapato. Y de repente cocinando y ya no hay gas. Se fue el gas. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, cuánto tiempo! Y qué bárbaro, hombre. Quizás me dieron la mitad del tambo cuando lo compré. ¿Y cuánto vale el tambo? Pues $16. ¿Cómo hacemos aquí en esto? ¿Cómo hacemos? Y de repente viene el niño con una nota. Hay que dar tanto para la celebración desde ya del Día de la Madre. Y hay que sacar, pues hay que ir allá, ¿verdad? Al horcón, mi hermano, donde están los $3 que quedan. En saco roto. Ganan, sí ganan. El carro se arruinó. Le dieron un bombazo atrás. ¿Y quién a saber? Y hay que pagar. Y es como que si estamos ganando mucho, pero no estamos viendo resultados. Y como si eso fuera poco, de repente una enfermedad. Y hermano, me decía el hermano Raúl, no hay medicina, pastor, me decía en Sacamil. ¿Cuánto hemos visto nosotros en las noticias de ese hospital? ¿Cuánto hemos visto? Yo pensé, hermano, sinceramente les voy a decir, porque siempre en un gobierno de izquierda le dan prioridad 3 cosas, más bien 4: la educación, la salud, el deporte. Estas 3 cosas son fuertes. Son fuertes. Se le da prioridad, es lo mejor. Educación, salud y deporte. Pero ¿qué sucede, mi hermano? El hospital Sacamil dicen que no hay, pero ni unas maquinitas donde se lava la ropa, pues. No hay. No hay los esténciles para sacar la receta, no hay. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprar. Hay que comprar. Nosotros fuimos hace poco con una de nuestras hijas, $70. $70, eso es lo que costó. Bueno, el otro día escuché yo al reverendo Beltrán, al hermano Toby, decir que esta operacioncita que le hicieron costó, y no se ponen de acuerdo, dice, costó, unos dicen $70,000, otros dicen $90,000. Eso es lo que le costó. Si no me muero, dijo. $90,000. Y yo me acordé de esto. No, hombre, sí, con eso tenemos el templo edificado, mi hermano. Trabajamos mucho, ganamos, sí. ¿Dónde está la ganancia? ¿Qué se hace la ganancia? Es lo que dice el Señor acá. No vemos la ganancia.
¿Y por qué no vemos la ganancia, mi hermano? ¿Por qué no nos está yendo bien? Meditad bien en vuestros caminos. ¿Cómo está tu prioridad en tu vida espiritual? ¿Qué tan importante estás trabajando tu vida espiritual? ¿O estamos cómodos? Estamos cómodos en otras cosas y nuestra relación con Dios en ruinas. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor. Pero también su prosperidad sale afectada cuando son otras sus prioridades y no el Señor. Su prosperidad no ve prosperidad. Por eso dice en el versículo 10: por esto se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia. La lluvia siempre es símbolo de prosperidad, y la tierra detuvo sus frutos. No hay fructificación, no hay prosperidad. Llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de vuestras manos. Y ahí está el problema. No hay prosperidad, no hay producción. ¿Qué bendiciones ha perdido usted, hermano, por no darle la prioridad al Señor? ¿Qué bendiciones ha perdido? ¿Ha perdido la paz? A veces se pierde la paz. No hay tranquilidad. La paz se valora. La tranquilidad se valora. La paz en el hogar. Llegar a la casa y saber que podemos comer sencillo. Huevitos, frijolitos ahí, mi hermano, con quesito, tortillas, pero en paz, en tranquilidad. Y qué duro es llegar a la casa, ¿verdad? Piso bien bonito, carro, tener esto, tener lo demás, y todos trompudos en la mesa, mi hermano. Mal cae la comida. Y que la hija o el hijo está molesto. La señora está toda empurrada. O Nerón también. No, mi hermano, se ha perdido la paz. Qué bonito es llegar a la casa, ¿verdad? Y sentarse a ver un programa de televisión, estar tranquilo, estar bromeando. Los hijos, la familia. Saber que vamos en paz, esa es una tremenda bendición. Pero cuando las cosas no están bien con Dios, se pierde eso. Cuando Dios no es prioridad en nuestra vida, se pierde eso. Y se llega a la casa molestos, a pelear, a discutir con los hijos, a discutir con la señora. Y entonces se está pensando en la separación, se está pensando en que mejor me voy a ir con todas mis cosas. Solo peleando pasamos, se perdió la paz. ¿Debido a qué? La vida espiritual. No hay prioridad ahí. La armonía se perdió. La salud. La salud. Qué tremendo. Me decía un hermano, con la salud lo tenemos todo. Si hay salud, tenemos todo. Qué lindo que el Señor nos da salud para poder servirle, para poder trabajar, para poder andar en sus caminos. No hay más deudas. O a veces se pierde que no alcanzan los ingresos. Todo esto tiene que ver con una causa. Nuestra relación con Dios no anda bien. No le hemos dado prioridad a esa área en nuestra vida. Pero ¿qué dice el Señor? En Mateo capítulo 6, versículo 33. No pierda ajeo. Y vea lo que dice en Mateo capítulo 6, versículo 33.
Es un versículo muy famoso, muy conocido por la cristiandad, pero muy poco se practica. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Si nosotros vamos al capítulo 6, en el versículo 25, dice el Señor: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Ahora dice la palabra en el versículo 32: porque los gentiles buscan todas estas cosas. Versículo 31: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A veces el creyente anda buscando cosas, queriendo encontrar cosas. Y el Señor dice: va por el camino equivocado, no es la forma. Usted quiere cosas, busque primero el reino de Dios. Ordene sus prioridades, su vida espiritual debe ser prioridad, y las demás cosas van a venir por añadidura. Van a venir por añadidura, mi hermano. Eso ya está en el combo. Cuando usted compra una pasta y le viene anexado el combo, dice: el cepillo viene de gratis. Ya le viene ahí, compró la pastilla, ahí viene el cepillo. Lo mismo es esto, busque al Señor y ahí viene la añadidura. Las cosas materiales, lo que usted necesita. ¿Acaso no dice aquí que el Señor sabe cuáles son las cosas que nosotros necesitamos? Él ya sabe. Él nos ha diseñado con un sistema digestivo, que este sistema digestivo pide 3 tiempos, mi hermano: desayuno, almuerzo y cena. Señor sabe que comemos. Señor sabe que comemos. Él sabe que vestimos, que tenemos que pagar teléfono, que tenemos que pagar agua, que tenemos que pagar luz, que tenemos que pagar ese préstamo. El Señor sabe todo. Que hay que pagar la universidad, el colegio, la medicina. Él ya lo sabe. ¿Y qué sucede con nosotros, con nuestros hijos, mi hermano? Están pequeños y tienen hambre. ¿Les dejamos aguantar hambre? No. No le dejamos aguantar. Al ratito ahí anda con un pedazo de ñango, comiendo bien tranquilo. Está bien panzoncito, bien bonito, bien chapudito. ¿Por qué, mi hermano? ¿O acaso nosotros somos mejores que Dios? El Señor dice: si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo? En otra frase, en otra porción dice: buenas cosas a los que se los pidan. Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades, pero el Señor dice: pero yo quiero que tú busques primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y el Señor termina el versículo 34 de San Mateo capítulo 6 diciendo: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. No nos afanemos por el día de mañana. No nos afanemos. Por nada estéis afanosos, dice la palabra del Señor. Por nada estemos preocupados. Estamos angustiados, hermano, por lo que va a pasar el próximo mes, que no tenemos para el regalo. Deje, viva hoy. Hoy, este es el día que el Señor ha hecho. Nos vamos a gozar y nos vamos a alegrar en Él. Pero necesitamos entonces, hermano, entender la importancia de reflexionar. Si usted no ordena su vida,
espiritual y le da prioridad a eso, no le va a ir bien, hermanito. No le va a ir bien. Lastimosamente. Y si no, haga la prueba. Te siga así. Siga así. O hace cambios y va a haber la bendición del Señor. Porque es lo que dice la palabra del Señor. Entonces estamos y de repente estamos con, mire, me fue bien en esto, me fue bien en lo otro, tengo esto, tengo aquello, tengo allá. Ajá. Y perdió la paz. Y perdió la armonía. ¿Y de qué sirven las cosas? De nada. Somos bendecidos para bendecir a otros. Para eso es bendición. Ese juego de comedor no es para que solo usted esté ahí comiendo, mi hermano. Solo usted solito. Ese comedor tiene importancia y se le ve lo rico cuando están todos sus hijos alrededor. Su esposita, su esposito. Cuando trae otros hermanos y se lo sienta y platica, ahí está funcionando y ahí está la bendición del Señor. Y en tercer y último lugar, aprendemos también sobre la importancia de reflexionar acerca de los pasos para ordenar nuestras prioridades. ¿Cuáles son esos pasos? Gracias a Dios, hermano, que el Señor siempre, cuando señala algo, indica algo que no anda bien, Él siempre da una salida. ¿Qué podemos hacer? Siempre es así. Va a venir un juicio, Noé, sobre esta tierra y todo este mundo va a perecer, pero hazte una arca de madera. Ahí está la solución. Hazte una arca de madera. Ya está terminado. Dile a la gente que entre, porque viene un diluvio. 40 días y 40 noches. Pero la solución está ahí, ya depende del hombre, si no busca esa solución. Pero el Señor siempre da la salida. Ahora dice, prometo nunca más el hombre va a perecer en un lago de agua. Pero ahora está peor la cosa, porque ahora tiene un lago de fuego el Señor preparando. Un lago de fuego que lo va a estrenar el diablo y todos sus seguidores y todos los que no creyeron a Jesús. Lago de fuego, sí, lago de fuego, pero también el Señor, como es severo el castigo, severo fue también la solución. ¿Y cuál fue la solución? Él mismo se hizo hombre. El Dios que hizo los cielos y la tierra se hizo como nosotros y fue escupido, fue muerto en una cruz. Fue muerto de una manera que solamente los criminales y las personas que eran el asco de la sociedad morían. Así murió nuestro Señor. Él no cometió pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. Entonces el Señor señala, ahí está la condenación eterna, pero aquí está la salvación eterna. Ahí está la solución. ¿Y cuál es la solución? Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y vendrá y entrará y hallará pastos. Él es la puerta, Él es la solución. En este caso, el Señor está señalando el problema, pero también está indicando la solución. Veamos la solución de cuáles son los pasos que se deben dar para ordenar nuestras prioridades. En el versículo 8 dice la palabra del Señor: subid al monte. Eso es lo primero que hay que hacer. Subid al monte. ¿Cuál monte? ¿A qué monte tenemos que subir? ¿Al volcán de San Salvador, hermanos, allá? No, al monte de Dios. Subamos al monte de Dios. Pero para subir al monte de Dios necesitamos cumplir ciertas exigencias de Dios. Cuando usted va a querer viajar a los Estados Unidos, mi hermano, mucho pisto puede tener. Pero si usted quiere estar allá, usted tiene que cumplir con las exigencias que presenta
el gobierno de los Estados Unidos. Si no, no va. Si no, no va. Podrá ir mojado y toda la cuestión, perfecto, pero legalmente no se puede. Tiene que cumplir las exigencias. Usted tiene que en primer lugar comprar, dice, en cualquier banco, ¿verdad?, establecido este papelito donde tiene que llenar esta solicitud. Y vale 140. Oh, yo solo tengo $40, señor. Mire, 40 le voy a dar por... No. Es que es muy caro, no me da una rebajita. Señor, yo no estoy bromeando. ¿Quiere ir? Decía, pues todos los pasos. ¿Quiere subir al monte de Dios? Entonces tiene que exigir, tiene que cumplir las exigencias de Dios. ¿Y cuáles son esas exigencias del Señor? Salmos capítulo 24. Vea lo que dice la palabra del Señor en los Salmos. Salmos capítulo 24. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Esa es una pregunta retórica. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Nos está diciendo el Señor, miren, si alguien quiere subir al monte de Dios, tiene que ver que ahí es un monte santo, porque Dios es santo. Entonces, ¿quién va a subir a ese monte de Dios? ¿Quién va a estar en su lugar santo? Cuando Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro, habían muchas zarzas, como las hay hasta el día de hoy. Y miraba que se agarraban fuego y se apagaban. Pero una en especial agarraba fuego y no se apagaba. Ardía y no se consumía. Y le llamó la atención. ¿Por qué esa zarza arde en fuego y no se consume? ¿Por qué? Ahora Dios está queriendo llamar la atención de Moisés. Siempre cuando Dios quiere hablarnos, Él primeramente nos quiere que nosotros nos llame la atención. Siempre nos atrae la atención para que nosotros la escuchemos. Y cuando ve esa zarza que arde y no se consume, Él comienza a caminar en dirección de la zarza para ver por qué esa zarza arde y no se consume. Hasta que se quema, pero no se termina de quemar. Siempre está encendida. Pero cuando Él va caminando, oye la voz de Dios. Y Dios le da una orden. Moisés, Moisés, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, santo es. La presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién podrá estar en su presencia, en su lugar santo? Veamos las exigencias. El versículo 4. El limpio de manos. Es decir, manos limpias. Limpias de todo lo que ofende a Dios. De todo lo que daña al prójimo. Y de todo lo que contamina a uno mismo. Estamos hablando de una limpieza exterior. Si usted quiere obedecer al Señor y ordenar sus prioridades, suba al monte de Dios, pero con manos limpias.
con una limpieza exterior. Ahora, ¿qué área de su vida, hermano, están sucias? ¿Qué área de sus vidas están sucias? ¿Cuántos creyentes están en fornicación? Practicando la fornicación, practicando el adulterio, practicando la pornografía. Se dice que la estadística de los pastores es que ven pornografía una vez al mes. Los pastores. Y la pregunta es, si así está la situación entre los siervos de Dios, los pastores, ¿qué de la congregación? ¿Qué de la iglesia? ¿Qué de los hermanitos? ¿Qué áreas están sucias? ¿Qué cosas le están contaminando a usted este mundo? ¿Alguna relación que no tiene que ser? ¿Algunas amistades que no tiene que estar con esas amistades? ¿Estar escuchándole peradas, malas palabras, insultos, cuenteadas a muchachas? Pero ahí está el creyente, y siempre va a terminar negando al Señor, como Pedro. Pedro le sigue a Jesús de lejos, pero llega el momento donde está en el patio del sumo sacerdote y ahí está calentándose con los inconversos, calentándose con ellos, y terminó negando a Jesús. En verdad les digo, no lo conozco. Esas amistades contaminan su vida espiritual. Contaminan su vida espiritual. Entonces, ¿qué hay que hacer, mi hermano? Hay que identificarlo. Identifique qué cosas están contaminando su vida espiritual, qué cosas están sucias, y confiese su pecado al Señor, pues Él es fiel y justo para perdonar de todo pecado. Y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Y luego, apártese del pecado. Apártese de todo eso que está contaminando su vida. Apártese. Porque el Señor dice, manos limpias. Una limpieza exterior. Pero no solamente las manos limpias, sino y puro de corazón. Puro de corazón. Y habla de una limpieza interior, de un corazón sincero, hecho nuevo mediante la fe y conforme a la imagen y la voluntad de Dios. ¿Sabe qué dijo el Señor en Mateo capítulo 5, versículo 8? No pierda salmo, por favor. En Mateo capítulo 5, versículo 8, dice la palabra del Señor: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 3 veces dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. En Hebreos capítulo 10, dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 10. En el versículo 22. Hebreos 10, 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
¿De qué cosas necesita limpiar su corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está su corazón? ¿Hay algún resentimiento profundo en su corazón? A veces se puede estar resentido, inclusive hasta con Dios. ¿Por qué el Señor permitió esto en mi vida? Y dice Pablo, y podrá decir el barro al alfarero, ¿por qué lo está haciendo así? ¿Acaso no tiene el alfarero potestad sobre el barro y hacer de él lo que él quiera hacer con el barro? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios y decir que tiene que hacer él en nuestras vidas? Nada. Él es el alfarero. Y lo que él hace bueno, no cantamos Dios bueno es. Dios bueno es. De él no procede nada malo. Pero a veces cuando estamos pasando situaciones difíciles es peligroso un resentimiento contra Dios. Tú, Señor, que pudiéndome sacar de esto, que pudiéndome liberar de esto, me metiste en esta situación. ¿Habrá resentimiento en su corazón contra Dios? ¿O contra alguien? ¿Habrá alguna amargura en su corazón? ¿Cómo está su corazón interior? ¿Quieren subir al monte de Dios? Hay que cumplir las exigencias. No puede estar un corazón amargo, resentido. Hay que hacer una limpieza del corazón. Falta de perdón. ¿Será que no ha perdonado a alguien, hermano? Que me cuesta perdonar, pastor. Es que el perdón, hermanos, es una acción de obediencia. No es algo que usted va a sentir, es que no siento perdonar a esa hermana, y hermano, lo que me hizo. Perdone. El perdón es una decisión. Es que no puedo, no quiere. No quiere perdonar. Yo decido si perdono o no perdono. Y el Señor me manda a perdonar. ¿Sabe cómo? Así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Así como el Señor le ha perdonado a usted y le seguirá perdonando, así usted debe perdonar también las ofensas de las personas. ¿Hay odio en el corazón? Puede ser que haya odio contra una persona, contra alguien en su vida. Hace algunos años escuché de un pastor tico de Costa Rica, decir que había un hombre en la vecindad donde bebía mucho y hacía daño a su familia. Y él le tomó un odio, cuando estaba pequeño le tomó un odio a ese hombre. Hacía daño. Hizo mucho daño a la familia. Pero creció y aceptó al Señor. Y en su vida espiritual, que el Señor se olvidó, ¿verdad? Como uno siempre tiende a olvidar cuando crece. Pero él tenía un odio en su corazón contra esa persona. Y en una ocasión, hablando con el Señor, él sintió en su corazón la guía del Espíritu Santo de Dios para perdonar a ese hombre.
ve y pide perdón. Y él se resistió, dijo, no, no, ya ni lo he visto, me casé, salí de ahí. Ve y pide perdón. Perdónalo. Y era tanta la presión en su corazón que una vez llegó, ya el señor estaba viejo, en su casa solo, sin hijos, sin su matrimonio. Pero llegó, tocó la puerta de la casa y salió aquel hombre. Y dice, Señor, usted no se acuerda de mí. No tengo ni idea. Usted no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de usted. Yo solo vengo a decirle que toda mi vida he sentido un odio contra usted. Pero quiero que me perdone por lo que yo he sentido contra usted. Vengo a pedirle perdón. Y después que él arregló esa situación y perdonó a ese hombre, dice que sintió la paz del Señor en su corazón. Sintió como que si una gran piedra se le habían quitado de encima. ¿Cómo está su corazón, hermanito? Si usted hace un inventario, una radiografía de su vida espiritual en su corazón, ¿está limpio? El Señor dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Quite de su corazón toda amargura, todo resentimiento, todo odio. Perdone, porque esta es otra de las exigencias. Si usted quiere ir al monte de Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Padre, porque nos concedes la bendición y el privilegio de poder estar reflexionando en los pasos a seguir